Nunca dejes que tu problema se convierta en una oportunidad para Satanás confundirte. Para confundirte acerca del amor que Dios te tiene porque Dios te ama. Para confundirte acerca de que Él es bueno contigo porque Él es bueno contigo. Por favor, que tu problema no se convierta en una oportunidad para el enemigo confundirte, sino que sea el escenario para Dios revelarse a ti como tú nunca lo has visto antes. Amén. Así que número 1, el enemigo aprovecha la cuestión de nosotros estar cuestionando a Dios, valga la redundancia, que por qué Dios, que por qué no lo evitaste, que por qué no lo impediste, cuando la actitud de un corazón agradecido debería ser: Señor, gracias. Gracias, Señor Padre, porque tú conoces lo que yo no conozco, porque tú sabes lo que yo no sé, y porque a pesar de que las cosas ahora no hayan sido como yo quisiera que fueran, tus planes son mejor que los míos. Tú eres soberano, tú eres el dueño de todo. Señor, dame fuerzas para enfrentar lo que yo no puedo controlar, pero que tu situación nunca se convierta en una oportunidad para el enemigo confundirte. Satanás desde el principio busca desacreditar a Dios en nosotros. Santo Dios, el enemigo quiere que tú creas que Dios no es bueno. Desde el principio Él quiere hacer que la imagen de Dios en nosotros se corrompa. Escúcheme, todo lo que a usted le pasa no es deseo de Dios. Hay cosas que vienen como resultado del pecado. A nivel particular de su vida, hay cosas que le acontecen a usted que no vienen de Dios, ni vienen ni siquiera por el pecado generalmente hablando, sino que vienen como resultado de decisiones que usted tomó en otro tiempo. Hay gente que lo que están viviendo ahora es el resultado de las propias decisiones de ellos. Decisiones que no fueron buenas, que solo se tomaron pensando en el placer de un momento, no en la consecuencia a largo plazo. Entonces, cuando a la gente le toca ver consecuencia de decisiones, entonces dice: ¿y dónde está Dios? Pero no todo lo que yo enfrento, no todo lo que enfrentamos es porque Dios quiere. Hay cosas que son responsabilidad nuestra. Hay otras cosas que vienen como producto del pecado. Y hay otras cosas que, además de que son pecado y vienen como responsabilidad nuestra, igualmente Dios en su bondad decide librarnos aún de esas cosas. ¿Por qué usted cree que en ese momento, en vez de la mente y en vez de su corazón, como nos ha pasado, ¿verdad? Tantas veces que hemos experimentado las bondades de Dios, ¿por qué en vez de pensar en cuán bueno Dios ha sido, todo lo que nosotros podemos visualizar internamente hablando es por qué Dios no lo evitó? ¿O por qué Dios, pudiendo hacer que yo no pasara por esto, no lo impidió? El corazón literalmente se olvida de todo lo bueno que Dios ha hecho en momentos de dificultad. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 103: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que el enemigo te quiere alejar de Dios, él desacredita lo que Dios te dijo. Dios te dice: yo estoy contigo. Entonces comienzan una serie de procesos a llegarte, pruebas a acontecerte, donde tú comienzas a decir: pero si Dios está conmigo, ¿cómo es que yo estoy viendo todo este problema? ¿Por qué es que los negocios no se están dando igual que antes? ¿Por qué me diagnosticaron esta situación? ¿Por qué mi familia ahora está en batalla y antes no? Si Dios está conmigo. Prepárate, porque cuando Dios permite que tú seas probado por algo, es porque después de tú haber pasado por esa prueba, te va a convertir a ti en la autoridad de ese algo. Quiero que lo oigas. Cuando Dios a ti te permite pasar por algo, es porque luego de tú haber pasado por esa prueba, tú serás la autoridad de ese algo. Tú no puedes ser la autoridad de algo que tú no has vencido. En este camino se necesita más que hablar bonito. Y hay gente que parece poeta, pero no tiene cicatrices. Y para tú poder ganar batallas en el mundo espiritual, tienes que ser un guerrero, aleluya, con marcas y con cicatrices.
Si tú no sabes manejar los momentos de dificultad, diciendo Dios, gracias, porque esto, aunque no lo entiendo, Dios mío, está en control absoluto tuyo. Si tú no lo manejas así, el enemigo lo aprovecha para hacer que tú dudes del Dios que te ha traído hasta aquí. Y eso no podemos dejar que pase. Es que yo pensaba que Dios iba a hacer que me dieran ese trabajo. Y las veces que Él te proveyó otras oportunidades. Es que yo pensaba que Dios me iba a dar tal o cual cosa para yo resolver tal o cual cosa. Observa los detalles de Dios. Que a veces Dios no te da la cantidad de dinero que tú esperas que Él te dé, pero te provee lo que tú ibas a comprar con eso. Dios. La Biblia habla de 12 tribus de Israel. Entre ellas menciona la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu de donde salían los sacerdotes de Israel. Y dice la Biblia que en el tiempo de la repartición de la tierra, a la tribu de Leví no le dieron tierra. Y dice Deuteronomio la razón por la que no le dieron tierra. Dice que el Señor dijo, yo voy a ser la heredad de ellos. A ellos no le toca tierra, la heredad de Leví soy yo. Y hay momentos donde Dios no te va a dar a ti una porción igual que a todos. Quizás tú no vas a tener los privilegios de todos. Quizás tú no vas a tener las cuñas de todos. Pero el Señor va a ser tu porción. Y si hay alguien aquí que puede decir, Él es mi heredad, Él es mi porción, Él es mi herencia. Vamos, alguien que adore a Dios ahora. Él es Padre. Él es Padre de huérfanos. Él es defensor de viudas. Él es proveedor de los que tienen necesidad. Él es sanador de los que están enfermos. Él es el que pelea por los que son, Dios mío, atacados en injusticia. Dios es el que le abre puerta al que se la cierran. Dios es el que levanta al que se cae. Él es el que endereza al que está torcido. Si alguien puede adorarlo aquí, que lo haga con toda libertad y diga conmigo, Dios ha sido bueno. El enemigo no le preocupa que tú pierdas tu trabajo. Eso no es un problema. Que tú pierdas tu casa tampoco. Que tú pierdas el carro menos. Pero le preocupa una cosa. A él lo que lo turba es que cualquier cosa que tú pierdas, no tenga fuerza para robarte la fe. Porque al final él dice, déjame ver cómo es que se mueve esta fulana. Déjame ver de qué depende su gozo. Déjame ver, aquel lo veo como que está subiendo muy en serio. Déjame ver cuál es su área débil. Y entonces estudia tu área débil. ¿Por qué tú crees que todo el mundo no es atacado con lo mismo? Hay gente que son atacados con sus hijos y siempre hay un niño que está enfermo. Porque la debilidad, la idolatría de ellos es el hijo. Entonces el enemigo identifica cuál es el área por donde te va a tirar. Porque al final él no quiere ni siquiera que se enfermen tus hijos. Ese no es su punto. El punto es descomponerte a ti. Pero hay gente que le entregaron sus hijos al Señor. Y él dice, no, yo no hago nada enfermando a esos muchachos. Déjame ver por dónde que les robo. ¿Cómo es que le quito la paz? Es que a ese lo que le gusta siempre es tener el control de todo. Y como cuando pierde el control siente como que la vida se le descompone. Déjame yo hacer que lo pierda. Y comienzan las cosas a salir distinto a como salían cuando tú la controlabas sin Dios. Y comienza Satanás a decirte, mira ahora, tú sirviéndole a Dios y todo lo tuyo está descompuesto. No es que está descompuesto, es que ya yo no llevo el timón. Y el hecho de que yo no lo lleve no quiere decir que alguien no lo lleva. Ahora lo lleva uno que es más grande que yo. Y si hay alguien que le ha entregado a Dios el timón de su vida, dígale al que le quede cerca, el que es más grande que yo lleve el timón. Dile, el que es más grande que yo lleve el timón de mi vida. Lleve el timón de mis sueños. Lleve el timón de mis expectativas. Dios está contigo para ayudarte. ¿Por dónde vienen los ataques? Algunos son atacados por la salud, otros por los hijos, otros por el matrimonio, otros por las finanzas, otros por los proyectos. Pero el área de tu ataque es el área de tu debilidad. Algunos son atacados porque lo critican mucho. El enemigo sabe que te preocupa lo que dicen de ti. Entonces tú eres de esas personas que te ocupas de estar buscando qué opina aquel, lo que publicó el otro en sus redes, lo que publicó. Una persona que si se enfoca en Dios va a ser una bomba atómica de gloria en esta tierra. Pero como te identificaron el punto débil, que a ti te importa desde lo que dice
Una persona que ni siquiera tú la conoces mucho, hasta lo que cualquier comentario se escribe de ti en las redes sociales. Hay días donde tú te levantas, mundo, allá voy. Y voy lleno de Dios, voy a conquistar lo que tengo delante. Hasta que leíste, tú lo que pareces una loca. Mírate a ti, tú, cualquier cosita de esa a ti te tumba. Y yo te pregunto, ¿tú crees que ese sistema de manejo te va a hacer llegar a ti hacia donde Dios te quiere llevar? Quítale el poder a todo lo que tú se lo entregaste y solamente dáselo al Señor. Diga conmigo, me muevo hacia adelante. Dígalo, me muevo hacia adelante. Una persona que no tiene nada, pero le queda fe, por la fe que tiene conectado a la fuente de todas las cosas, puede no solo volver a recuperar lo que perdió, puede elevarse a un nivel mayor. Ay, alguien tiene que adorar. Una persona que perdió oportunidades pero le queda fe, va a poder seguir hacia adelante entendiendo que eso que perdiste no es todo lo que la vida tiene para ti, que si sigues firme en Dios, cosas mayores a las que quedaron atrás serán puestas delante de ti si le sigues creyendo. ¿Alguien dice amén? En esa misma dirección, cuando Job perdió todo, señores, dice la Biblia que le quedó una persona cerca, y la persona que le quedó cerca fue su esposa, que luego de Job haber perdido a sus hijos, a su ganado, a sus criados y todo lo que tenía, ella le dice, en vez de consolarlo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella le está diciendo lo mismo que acabamos de ver aquí. En ese momento, ¿dónde está el Dios que tú le sirves? Porque tú eres justo, íntegro. ¿Cómo Dios te viene con eso? La realidad es que esto no fue algo que Dios mandó. Esto fue algo que Satanás lo gestó. Pero ni Job ni la esposa lo sabían. ¿Qué tal si lo que tú estás pasando es un ataque del mismo diablo que llegó en contra de ti? Y Dios lo está permitiendo, porque así como el enemigo te está atacando, mayor es su respaldo contigo para luego de que pases por eso, el poder decirle al enemigo, viste que por más que lo atacaste, sigue de pie, sigue firme creyéndome, sigue firme creyéndome. Dios mío, siento a Dios. Por el Espíritu voy a decir algo. Aquí hay gente que tiene meses pasando por situaciones que no son normales, ataques que son espirituales, pero te queda muy poco tiempo dentro de ese proceso. Y el Señor hoy te trajo a decirte, resiste, resiste. No digas, yo no puedo más, porque el que te conoce sabe cuál es tu verdadera capacidad. Y Él nunca te va a dejar pasar por algo mayor a tu capacidad de soporte. Job le responde a la esposa y le dice, wow, tal como habla una mujer fatua, tú has hablado. Luego en el capítulo 13, verso 15, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Imagínate que tú vuelvas hoy a tu casa y quizás saliste de ahí quejándote y cuestionando a Dios acerca de por qué. Pero hoy entras con alabanzas en la boca, diciendo otra vez, Dios ha sido bueno. Y aunque Él me matare, en Él yo voy a esperar. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. En Él yo voy a esperar. Mire, yo me imagino que cuando Satanás escuchó a Job diciendo que aunque Dios lo matare, en Dios él iba a esperar. Yo sé que eso fue un trauma fuerte para las tinieblas. Porque que mire, usted suena fácil. Job dijo, aunque él me matara, en él yo voy a esperar. Señores, no tenía vaca ya, todas se quemaron. No tenía hijos, todos murieron. No tenía propiedades, todo se le había arruinado. No tenía salud. Dice la Biblia, se rascaba con un tiesto y se le veían los huesos. Y desde esa condición él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo mi Redentor se levantará. Oh Dios mío, alguien tiene que adorar. Es que aunque él me matare,
Es que las cosas no tienen que ser como yo quiero. Es que el Señor no me abandona. Es que el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que Él me dejó. Él no me deja. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive.